Buenos días, queridas y queridos estudiantes del sexto año básico de la Escuela San Alfonso. Les habla el profesor Rodrigo de Matemáticas y espero que estén muy bien, cuidándose en su casa con sus familias. Les voy a grabar esta video guía o video clase para que puedan desarrollar esta ficha de trabajo que corresponde a fracciones propias, ¿ya? Así que espero que puedan observar el siguiente video con mucha atención, las explicaciones que le voy a ir dando para que puedan desarrollar esta guía perfectamente y puedan aprender mucho. Hay cosas que ustedes ya saben sobre las fracciones, pero aquí las vamos a repasar y quizás aprender algunas cosas nuevas. Así que espero que les vaya muy bien con esta guía de trabajo. Mucho éxito y muchas gracias por esperar esta video guía. Que les vaya muy bien. Esta es la primera hoja de la guía, la primera página, donde dice lo siguiente: guía del estudiante número 1, aditivo de fracciones propias. ¿Ya? Es importante que lean completamente esta página, ¿ya? Con mucha atención. Y lo más importante, el objetivo, que lo vamos a leer acá para que quede bien claro. Dice aquí: objetivo de aprendizaje número 8. Resolver problemas rutinarios y no rutinarios que involucren adiciones y sustracciones de fracciones propias, impropias, números mixtos o decimales hasta la milésima. ¿Ya? Entonces vamos a mirar a continuación qué es lo que aparece en esta ficha de trabajo. En la página número 2 de esta ficha de trabajo aparece este gran ejemplo donde nos recuerdan las partes de una fracción, cómo se representa una fracción y cómo se puede resolver una suma de fracciones, ¿ya? Y es muy importante que lo lean desde el principio hasta el final, ¿ya? Ahora bien, yo a continuación les voy a mostrar un recordatorio y un ejemplo con un material concreto que tengo acá antes de continuar revisando la guía. Pero es muy importante que ustedes puedan leer desde el principio hasta el final esta página para que también vayan entendiendo no solamente lo que les voy a explicar yo como profesor, sino que también puedan entender ustedes directamente desde lo que se explica acá en esta guía, ¿ya? Hay que tener claro la diferencia entre la palabra entero y la palabra fracción. En matemática, entero significa todo, cuando algo está completo, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo este círculo, ¿ya? Que representa un entero, ¿ya? Porque es una figura que está completa, no le falta nada, ¿cierto? No le falta ninguna parte, está entera, ¿ya? Está todo lo que corresponde a esta figura, ¿ya? Pero cuando hablamos de fracción, hablamos de la parte del entero, o el entero que está partido en partes. Por ejemplo, voy a mostrar el mismo entero, ¿ya? Si nos fijamos bien, el círculo también representa un entero, al igual que el que está acá. Aquí tengo un entero, dos enteros, que son exactamente iguales, ¿ya? Entonces, si ese entero lo partimos en partes iguales, por ejemplo, aquí tengo una parte, dos partes y tres partes, ¿ya? A cada parte le llamamos una fracción, ¿ya? Pero si yo las junto todas estas partes a su forma original, siguen siendo un entero, ¿ya? Hay que entender que un entero no es lo mismo que una fracción, son dos cosas diferentes, ¿ya? Recordemos que habíamos dicho que el entero representa todo y la fracción representa una parte o más partes, ¿ya? Por ejemplo, tenemos acá este círculo que representa un entero, pero si este entero lo partimos en dos partes, ¿ya? Tenemos una parte y tenemos una parte, ¿cierto? Entonces vamos a decir que esta es una parte de un total de dos partes, ¿cierto? Y esta parte de acá también es una parte de un total de dos partes, ¿ya? Por eso anotamos un 1 arriba y un 1 abajo, ¿ya? Aquí corresponde este 2. Este 2 corresponde a las partes en que se repartió este entero, ¿cierto? Este círculo se repartió en dos partes, ¿cierto? Y cuando yo tomo una sola parte, la representamos con el número 1. Por lo tanto, acá tenemos esta fracción que representa un medio, ¿ya? Se lee un medio. O también podemos decir que es una parte de 2, al igual que este trozo de acá que también representa una parte de 2, ¿ya? Un medio, pero en el fondo sigue siendo un entero, ¿ya? Niñas y niños, ¿qué pasaría si este entero lo repartimos en más partes?
por ejemplo, en una parte, dos partes y tres partes. Lo hemos cortado como si fuera una pizza o una torta, ¿cierto? Entonces, como son tres partes ahora, cada parte, ¿ya?, va a representar una parte de 3, ¿ya? Una parte de 3, una parte de 3, ¿ya? Y si las juntamos todas, vuelven a formar un entero, ¿cierto? Entonces ahora aquí podemos leer las fracciones como corresponden, donde aquí tenemos un tercio y un tercio, ¿ya? Si yo pienso solamente en estos dos trozos que están abajo, ¿ya? Tenemos un tercio más un tercio. ¿Cuánto tenemos aquí? Tenemos 2 tercios, ¿ya? O sea que esto se representaría de esta manera, 2 tercios, ¿ya? Pero si las juntamos todas nuevamente, ¿ya? Aquí tenemos un tercio más un tercio más un tercio. Eso es igual a 3 tercios, ¿cierto? Que equivale a un entero, ¿ya? Recordemos que a pesar de las muchas veces que podamos repartir este entero, sigue siendo un entero, ¿ya? Ahora volvamos a hacer el mismo ejercicio. Pensemos en este entero, que es este círculo, y lo queremos repartir ahora en 4 partes. Si quisiéramos repartir este entero en 4 partes, vamos a anotar acá, 4 partes, ¿ya? Entonces aquí contamos una parte, dos partes, tres partes, 4 partes, ¿cierto? Y cada trocito corresponde a una parte, ¿cierto? Una parte, ¿ya? Esto quiere decir que como el entero se repartió en 4 partes, cada parte va a representar, tal como dice acá, un cuarto. O también se puede leer como una parte de 4, ¿ya? Entonces aquí anotamos que esto es una parte de un total de 4 partes, una parte de un total de 4 partes, una parte de un total de 4 partes y una parte de un total de 4 partes, ¿ya? Ahora esto matemáticamente se debe leer de la siguiente manera: un cuarto, un cuarto, un cuarto y un cuarto, ¿ya? Si yo saco las otras fracciones para acá, los otros trozos, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuánto tenemos acá? Un cuarto, ¿cierto? Ahora, si tenemos un cuarto más un cuarto, tenemos entonces 2 cuartos, ¿cierto? Que lo podemos anotar aquí, ¿ya? 2 cuartos. Pero ¿qué pasa si agregamos otro cuarto más y contamos? Tenemos un cuarto y un cuarto. Eso es un total de 3 cuartos, ¿cierto? Y finalmente, si agregamos la última parte que faltaba, tenemos un cuarto más un cuarto más un cuarto más un cuarto. Tenemos un total de 4 cuartos, lo que nos hace completar un entero nuevamente, que es la fracción original, o mejor dicho, la figura original que está completa, ¿ya? Entonces tenemos un entero que fue repartido en 4 partes. Entonces aquí podemos ver la diferencia entre un entero y una fracción, ¿ya? Entonces acá tenemos un entero, ¿ya? Y acá tenemos una fracción, que es la mitad del entero, que se puede decir un medio o una parte de 2. Luego acá tenemos otra fracción, que es un tercio del entero, que significa una parte de 3, ¿ya? Y si vamos repartiendo en más partes, se hacen cada vez más pequeñas las fracciones. Entonces aquí tenemos un cuarto, que representa una parte de 4, ¿ya? Entonces aquí tenemos la diferencia entre entero, ¿ya?, y las fracciones, ¿ya?, que son dos cosas diferentes, ¿ya? Tenemos el entero y tenemos acá la fracción un medio, luego la fracción un tercio y la fracción un cuarto, ¿ya? Ahora, si miramos solamente las fracciones, ¿cuál de todas es mayor? Nos damos cuenta que es mayor y más grande la que corresponde a un medio, ¿cierto? ¿Y cuál es más pequeña? La que corresponde a un 4, porque recordemos que mientras en más partes se reparte un entero,
más pequeña va a ser la fracción o el trozo que corresponde, ¿ya? Términos de una fracción. Los términos de una fracción son las partes o números que componen la fracción cuando uno la escribe, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos de este entero, tenemos solamente un tercio y un tercio. O sea que aquí podemos decir que tenemos tenemos dos partes de un total de 3. Y esto se lee 2 tercios, ¿ya? Ahora bien, ¿cómo le llamamos a estos elementos? Vamos a partir por acá, ¿ya? El número de abajo, el que se escriba abajo, ya le llamamos denominador, ¿ya? Denominador significa el que da el nombre, ¿ya? Es el número más importante de la fracción porque nos indica en cuántas partes se repartió esta fracción, ¿ya? Y luego arriba tenemos escrito el numerador, y se llama así porque es el que enumera las partes que tenemos del entero. En este caso son 2 partes, por eso es que el numerador vale 2, ¿ya? Aunque en total debiesen ser 3, por eso el denominador vale 3, ¿ya? Y aquí al medio tenemos esta línea que le llamamos línea fraccionaria, ¿ya? Fraccionaria, ¿ya? Ahí tenemos entonces los términos de una fracción. Al número de arriba, ¿cómo le llamamos? Numerador. Al número de abajo, ¿cómo le llamamos? Denominador. Ya esta rayita o línea que tenemos acá le decimos línea fraccionaria, ¿ya? También hay que tener claro que los enteros y las fracciones no solamente se pueden representar a través de círculos, sino que también a través de otras figuras como rectángulos, triángulos, rectas numéricas y miles de otros ejemplos, ¿ya? En este caso tenemos un rectángulo, ¿cierto? Ya si lo miramos por acá nos resulta más fácil ver que esto puede representar un entero, ¿cierto? Un entero, ¿cierto? ¿Ya? Pero si lo repartiéramos, por ejemplo, en 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes, sigue siendo un entero, ¿ya? Pero aquí ahora tenemos repartido en diferentes partes este entero, por lo cual podemos ir observando fracciones. Si acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes, y yo marco esta parte, ¿ya? ¿Qué fracción debiese representar esta parte del entero? ¿Ya? Como es una sola parte, vamos a decir que eso equivale a una parte de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, este trozo que estoy pintando acá, ¿ya? Equivale a un sexto, ¿cierto? Ahora bien, ¿qué pasaría si yo pinto el que está a este lado? Estoy pintando acá con color verde, ¿ya? Entonces ahora ya no estoy representando solamente un sexto, estoy representando, ¿qué fracción estoy representando? 2 sextos, ¿cierto? Y si ahora se me ocurre pintar este cuadrado de acá, este trozo de acá, con color rojo, ¿ya? Ahora ya no tengo 2 sextos. ¿Qué es lo que tengo ahora? Tengo la fracción 3 sextos, ¿cierto? Porque son 1, 2, 3 partes que estoy considerando de un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Y se lee 3 sextos, ¿ya? Aunque también podemos pensar en lo siguiente. Si yo doy vuelta a esta fracción, ¿ya? Si doy vuelta al entero, perdón, ¿ya? Y sigo considerando que todo lo que está pintado es esta parte, ¿ya? También podemos decir que, aparte de ser 3 sextos, también estamos pensando en una, 2 partes, y al estar considerando solamente uno, también podemos decir que esto es un medio o una parte de 2. Y aquí tenemos una equivalencia de fracciones, ya que 3 sextos, ¿ya? Es equivalente a un medio, ¿ya? Eso es porque la explicación matemática es porque 3 es la mitad de 6 y 1 es la mitad de 2, ¿ya? Esa es la explicación matemática de este ejemplo.
¿Cómo se leen las fracciones en palabras? Hay que tener claro que generalmente para el denominador se ocupan los números ordinales. Los números ordinales son los que dan orden, que se utilizan mucho en las escuelas para darle nombre a los cursos. Cuando decimos, por ejemplo, quinto básico o sexto año o séptimo grado, ¿ya? Esos son los números ordinales, ¿ya? Sin embargo, las primeras palabras son un poco diferentes, ¿ya? Veamos acá. Por ejemplo, tengo la fracción que tiene un 1 arriba y un 1 abajo, por lo tanto se debe leer un entero, ¿ya? Cada vez que el denominador sea 1, se lee entero. Si el numerador es 1 y el denominador es 2, ¿ya? El 2 se lee medio, por lo tanto la fracción con un 1 arriba y un 2 abajo se lee un medio, ¿ya? Luego, si la fracción tiene un 1 arriba y un 3 abajo, se puede leer un tercio, ¿ya? Este 3 se lee tercio, ¿ya? Si la fracción tiene un 1 arriba y un 4 abajo, se lee un cuarto, ¿ya? Y aquí comienzan los números ordinales. Por ejemplo, un 1 arriba y un 5 abajo, numerador 1, denominador 5, se lee un quinto, después un sexto, como dice acá, y así sucesivamente. Entonces aquí esto hay que aprenderlo muy bien, cómo se leen los denominadores de las fracciones. Cuando es 1, es entero. Cuando es 2, en medio. Cuando es 3, tercio. Cuando es 4, cuartos. Cuando es 5, quintos. Cuando es 6, sexto. ¿Ya? Cuando la fracción tiene un 7 como denominador, ¿ya? El denominador se lee séptimo. Entonces, si aquí tenemos un 1 y un 7, leemos un séptimo. Si tenemos numerador 1, denominador 8, leemos un octavo. Numerador 1, denominador 9, tenemos un noveno. Entonces aquí tenemos un séptimo, un octavo, un noveno. Y acá tenemos un décimo, ¿ya? El 10 se lee décimos. Después del 10, comenzamos a agregarle una terminación especial, ¿ya? Que es la terminación avo o avos. Entonces aquí tenemos un 1 como numerador y un 11 como denominador, leemos un onceavo. Si tenemos un 1 y un 12, leemos un doceavo. Y así sucesivamente tenemos otros ejemplos. Por ejemplo acá, numerador 4, denominador 13, leemos 4 treceavos, 3 veinteavos, 2 cincuentaavos, ¿ya? Por último, hay que tener claro que cuando el denominador es una potencia del 10, ¿ya? Por ejemplo, 10, 100, 1000 o 10.000, etc., ¿ya? La terminación siempre es en écimos, écimos, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos 3 décimos, como dice aquí. Acá tenemos 8 centésimos. Luego acá tenemos 5 milésimos, ¿ya? Es muy importante tener claro cómo se leen y cómo se escriben las fracciones en palabras. Podemos representar los enteros de diferentes formas. Lo importante es que estén siempre divididos en partes iguales, ¿ya? Entonces voy a pasar aquí a esta parte de la ficha de trabajo, ¿ya? Y vamos a fijarnos en estos ejemplos que son bien simples de entender, ¿ya? Tenemos entonces esta figura, ¿ya? Y esta figura fue dividida en 7 partes, ¿ya? Por eso el denominador es 7. Entonces, si contamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿ya? Y como el numerador es 4, está indicando las partes que son blancas, donde contamos una parte blanca, 2 partes blancas, 3 partes blancas, 4 partes blancas, ¿ya? Entonces aquí tenemos 4 séptimos de esta figura que serían blancos, ¿ya? Luego, si nos fijamos en este otro entero, que es un triángulo, ¿ya? Nos fijamos que el denominador es 9, ¿cierto? Entonces, si contamos las partes en total, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 triangulitos, ¿ya? Y de esos 9 triangulitos nos indican que son 5 grises. Entonces, si contamos los que están grises, serían 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, por eso tenemos la fracción 5 novenos, ¿ya? ¿Y qué fracción teníamos acá? 4 séptimos. Y luego acá nos están diciendo que una parte de 2 es blanco, o mejor dicho, un medio es blanco, como habíamos visto en el ejemplo de Nantes, ¿se acuerdan? ¿Sí? Aquí tenemos un entero y aquí tenemos un medio del entero, ¿ya? Mucha atención ahora con la actividad número 1, ¿ya? Estamos en la
página número 3 de la ficha de trabajo, ¿ya? Dice, pinta cada entero de acuerdo a la fracción señalada. Letra A, pinta 2/5 del entero. Entonces, el entero sería todo este círculo, ¿ya? Y como nos piden pintar 2/5, vamos a pintar solamente dos partes, ¿ya? Por ejemplo, podríamos pintar esta de acá y esta de acá. O a lo mejor otra niña o otro niño va a pintar esta de aquí y esta de acá. Lo importante es que sean dos partes de las 5, ¿ya? Aquí lo mismo, tenemos otro ejemplo con otro entero. Ahora aquí el entero es un rectángulo, ¿ya? Y este rectángulo está repartido en 4 partes y nos están pidiendo que pintemos 3/4, o sea, 3 partes de 4. Y aquí en la letra C nos piden pintar un medio del entero, o sea, de estas dos partes pintar solamente, ¿qué es lo que dice acá? Ya, fijarse bien, ¿ya? Luego tenemos entonces acá el final de esta página de trabajo que dice lo siguiente. ¿Qué fracción representa la parte pintada del entero? ¿Ya? La parte pintada del entero sería todo esto, ¿ya? Todo esto que estoy señalando aquí con el lápiz, ¿cierto? Entonces hay que contar bien cuántas partes tiene este entero. Por eso es que aquí abajo sale una fracción incompleta con el denominador 6, ¿ya? Y dice aquí, para responder puedes seguir los siguientes pasos. Paso 1. Cuenta la cantidad de partes iguales en que fue dividido el entero. ¿Ya? Eso ya se hizo, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, que está aquí. Y escribe esa cantidad en el denominador de la fracción, que ya está escrito acá, ¿cierto? En este caso, 6 partes iguales, ¿ya? Luego, como dice acá, paso 2, cuenta la cantidad de partes que fueron pintadas y escribe esta cantidad en el numerador de la fracción. El numerador que sale escrito acá es 5, ¿cierto? ¿Y por qué era 5? Porque recordemos que en el ejemplo eran 1, 2, 3, 4, 5 partes que estaban pintadas. Entonces la respuesta dice acá del ejemplo, por lo tanto 5/6 del entero está pintado. ¿Ya? Mucha atención con la actividad número 2, que también es muy simple. Dice, completa con la fracción que corresponda. O sea, aquí tienen que anotar el numerador y el denominador, ¿ya? Y fijarse bien a qué corresponde la fracción. Por ejemplo, acá nos están pidiendo las partes blancas. Aquí nos están pidiendo las partes grises, ¿ya? Aquí nos están pidiendo las partes blancas y aquí las partes grises. Entonces, fijarse bien. ¿Cuál va a ser el denominador? ¿Ya? Va a ser el total de partes. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuál va a ser el numerador? Entonces contamos las partes que son blancas. ¿Ya? 1, 2, 3. Entonces, ¿cómo va a quedar escrita la fracción acá con los números? ¿Ya? Espero que lo puedan hacer muy bien. Esta parte de la ficha de trabajo. Estamos en la página 4 de esta ficha de trabajo, ¿ya? Y luego acá al final de esta ficha de trabajo dice desafío, ya para que lo puedan leer, comprender con calma, pensar antes de hacerlo, ¿ya? No lo voy a leer en el video para que ustedes lo puedan leer en casa, con mucha atención para que puedan responder aquí. Estamos en la página número 5 de la ficha de trabajo y tenemos un ejemplo con relojes, ¿ya? Ahora, si nos fijamos bien acá en el título, dice caso 2, fracción como medida, ¿ya? En este caso nos están dando un ejemplo, nos están indicando que las fracciones están relacionadas con muchas cosas de la vida real, ¿ya? Por eso es que en esta página aparece un reloj, ¿ya? O aparecen 3 relojes, y más abajo aparecen jarrones de agua para echar jugo o líquido, etc., ¿ya? Entonces aquí nos están indicando que un reloj equivale a un entero, ¿cierto? Entonces una hora sería un entero, ¿ya? Si el reloj avanzó 30 minutos, ¿cierto? Como se muestra acá, ¿ya? Eso está representando media hora, como dice aquí en el ejemplo, ¿ya? Es lo mismo que decir, si yo tapo acá, ahí tenemos un medio, ¿cierto? Si yo tapo acá, aquí tenemos un entero, que equivale a una hora. Aquí un medio, que equivale a media hora, ¿ya? Si nos fijamos bien aquí, esta parte está sombreada, que es la mitad del reloj, ¿ya? Y por último acá tenemos también media hora, que serían 30 minutos, pero para completar la hora que falta, ¿ya? Entonces tenemos acá también media hora, ¿ya? Así que mucha atención. Es importante que lean completamente ustedes esta explicación y este ejemplo en casa, ¿ya? Luego mucha atención con el ejemplo de los jarrones, ¿ya?
Voy a doblar un poquito la ficha de trabajo para que quede más cómoda en la pantalla, ¿ya? Y dice lo siguiente. Atención. En el siguiente ejemplo se muestra la utilización de una fracción para medir un volumen, ¿ya? Recordemos que volumen es la cantidad de espacio que ocupa un elemento en nuestro mundo real, ¿ya? Por ejemplo, el agua, el aire, cualquier cosa que está hecha de átomos, células, etcétera, ¿ya? Entonces, en este caso aquí tenemos un jarrón que está lleno de líquido, ¿cierto? Y representa un litro o un entero, ¿cierto? ¿Ya? Ahora aquí, si nos damos cuenta, este jarrón tiene una parte llena y una parte vacía. Por eso que acá dice medio litro, ¿ya? Donde entonces sería un medio y un medio, ¿ya? Y todo esto sería un entero, ¿ya? Ahora, si pensamos en que tenemos, como dice acá, 2 medios litros, ya que esto es un medio y esto también es un medio, ¿ya? Un medio más un medio hacen 2 medios, ¿cierto? Y eso es lo mismo que tener un litro, ¿ya? Al tener un medio arriba y un medio abajo, es decir, una mitad más una mitad, eso hace un entero, ¿ya? Página 6 de esta ficha de trabajo y leemos este ejemplo que aparece acá. Dice, la siguiente imagen representa una cinta de 1 metro de longitud. Recordemos que longitud significa largo, ¿ya? Dividida en 4 partes iguales, ¿ya? Entonces esto representa un entero, ¿ya? Y también está representando 1 metro, ¿cierto? Y este metro fue repartido en 1, 2, 3, 4 partes. Por lo tanto, tenemos un cuarto, un cuarto, un cuarto y un cuarto, ¿cierto? Y si la vamos enumerando de a poco, ahí tenemos un cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos y 4 cuartos, que equivale a 1 metro o un entero, ¿ya? Que es lo que aparece acá también explicado, ¿ya? Ahora, ¿qué dice la actividad número 3? Veamos, en la actividad número 3 aparece un reloj, ¿cierto? Donde dice lo siguiente, observa las siguientes imágenes y expresa la medida como una fracción, ¿ya? Tenemos este círculo, ¿ya? Y dice, han transcurrido de hora. ¿Qué tenemos que completar aquí? Una fracción. Y la fracción la tenemos que sacar de acá. Si nosotros usamos nuestra imaginación, ¿ya? Y partimos este círculo del reloj en 4 partes, ¿ya? Y pensamos en las partes que están oscurecidas, ¿ya? Contamos una. ¿Cuántas partes están oscurecidas? Y eso lo colocamos acá, porque va a ser el numerador. Y luego contamos las partes totales en las que se dividió este reloj, que serían, y lo colocamos acá. Y vamos a tener la fracción de hora que ha transcurrido, ¿ya? Mucha atención. Esto ocurre en la vida real. Generalmente los vasos que hay en las casas, los que se ocupan para tomar agua, para tomar jugo, bebida, etc., ¿ya? Siempre corresponden a, o mejor dicho, a ver, no quiero dar la respuesta, ¿ya? Pero se dice que con 1, 2, 3, 4 vasos de estos se forma un litro, ¿ya? Entonces, fijémonos bien, ¿cuántos vasos tenemos acá? Son 4, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ¿a qué fracción correspondería un solo vaso? Fíjense bien. Ahora, mucha atención acá con lo que nos están preguntando. Dice, 2 vasos corresponden a... ¿Qué fracción del litro? 2 vasos corresponden a... ¿Qué fracción del litro? Fíjense muy bien, ¿ya? Ahora pensemos en esta última parte de esta página que dice lo siguiente. Se tiene un listón de madera de 1 metro de longitud, ¿ya? Bueno, un listón, recordemos que es un palo que está bien derechito, bien hecho, está bien construido. Eso se le llama listón, ¿ya? No es un palo que uno encuentra botado en la naturaleza como un tronquito o una rama, ¿ya? Un listón es un palo que venden en una ferretería. Ya, y nos están diciendo que este listón mide 1 metro de longitud, ¿cierto? ¿Ya? Ahora mucha atención. Aquí tenemos el listón
La idea es que ustedes puedan contar estas partes, ¿cierto? Y fijarse en las partes que están oscurecidas. Aquí dice, se necesitan 4 trozos para hacer un cuadro. Eso corresponde a, ¿qué fracción del metro? Yo aquí voy a pintar un poquito más porque no se nota mucho en el video, parece que esta parte es más oscura. ¿Ya? Para que puedan completar bien su actividad en esta parte. Llegamos a la página número 7 de esta ficha de trabajo que dice lo siguiente. Adición de fracciones con igual denominador. ¿Ya? Y aquí tenemos un ejemplo que aparece muy bien explicado con dibujos y en palabras y con las fracciones numéricamente bien escritas. Así que lo que quiero hacer acá es explicarles para que vayan escuchando, ¿ya? Dice lo siguiente. ¿Cómo sumar fracciones que tengan igual denominador? Observa el siguiente ejemplo, ¿ya? Estos dos círculos que tenemos acá están representando cada uno un entero, ¿cierto? ¿Ya? Y son dos enteros iguales, pero si nos fijamos bien, las partes que están pintadas, que ustedes las tienen en color gris, yo aquí las pinté con lápices de colores, también les sugiero lo mismo, naranjo y verde, ¿ya? Solamente para que quede un poco más vistosa la explicación, ¿ya? Si nos fijamos bien, donde dice aquí, Carlos y Cristina fueron a comer pizza. Si observan la pizza, fue dividida en octavos. ¿Qué significa eso? Que cada entero fue repartido en 8 partes, ¿ya? Como dice aquí. Carlos comió 3 trozos. 1, 2, 3. Diremos que comió 3 veces un octavo. Un octavo, un octavo, un octavo, es decir, 3 octavos. 3 octavos tenemos acá, ¿cierto? Mientras tanto, Cristina comió 5 trozos y podemos expresarlo como 5 veces un octavo. Si contamos los trozos acá, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 trozos que comió Cristina, ¿ya? Y eso quiere decir que tenemos 1 octavo, 2 octavos, 3 octavos, 4 octavos, 5 octavos, como dice aquí, ¿ya? Entonces, dice acá, luego 3 trozos de un octavo más 5 trozos de un octavo son 8 trozos de un octavo de pizza. Entonces, si contamos bien aquí, tenemos un octavo, ¿ya? Un octavo y un octavo, ¿cierto? Que eso hace un total de 3 octavos, ¿ya? Y luego acá tenemos un octavo, un octavo, un octavo, un octavo y un octavo, que hace un total de 1, 2, 3, 4, 5 octavos, ¿ya? ¿De dónde salió el 8? Recordemos que cada entero está repartido en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes, ¿ya? Entonces, dice acá, por lo tanto, 3 octavos más 5 octavos es igual a 8 octavos. Dice, al sumar fracciones con igual denominador, sumaremos los numeradores, ojo con eso, y conservaremos el denominador, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que al sumar los 3 octavos de Carlos más los 5 octavos que comió Cristina, ¿ya? Sumamos solamente las partes, es decir, los numeradores. Decimos 3 más 5 es igual a, vamos a colocarlo acá, 3 más 5 es igual a 8, ¿ya? Sin embargo, el denominador, que es 8, se debe mantener. No podemos decir 8 más 8, 16, eso estaría malo, está incorrecto, ¿ya? Tenemos que sumar solamente los numeradores, ¿ya? Y se mantiene el denominador. Entonces tenemos 8 octavos, que es lo mismo que aparece aquí abajo, ¿ya? 3 octavos más 5 octavos es igual a 8 octavos. Recuerden siempre, el denominador se mantiene o se conserva, ¿ya? ¿Qué dice acá después? Entonces, ¿podemos concluir que se comieron la totalidad de la pizza? ¿Por qué? Eso lo tienen que responder ustedes acá en este espacio, ¿ya? Tenemos que decir sí o no y explicar por qué estamos dando esa respuesta, ¿ya? Así que mucha atención, espero que les haya servido este ejemplo explicado de esta manera también. Actividad 4. Aquí estamos en la última página de la ficha de trabajo y dice lo siguiente. Realiza las siguientes adiciones de fracciones con igual denominador. Ejemplo. Este entero que tenemos acá,
¿ya? Está repartido en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Por eso el denominador es 8. Y están consideradas solamente 2. Por eso el numerador es 2. Por lo tanto, esta figura representa 2 octavos, ¿ya? Luego aquí abajo tenemos el mismo entero que aquí arriba, ¿ya? Representando también 2 octavos, pero vemos que a su lado se agregaron también 3 trozos más, ¿ya? Por lo tanto, aquí tenemos, vamos a anotar acá, a ver si se alcanza a ver, entre estas dos partecitas tenemos 2 octavos, ¿ya? Y entre estas 3 partecitas tenemos 1, 2, 3, serían 3 octavos. Entonces aquí tenemos 2 octavos y aquí 3 octavos. Y lo tenemos representado acá como una suma, donde tenemos 2 octavos más 3 octavos, ¿cierto? Y el resultado es 5 octavos, que coincide justamente con esto. Si contamos desde la primera figura hasta la última que se pintó, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces ahí tenemos numerador 5 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Denominador 8. Resultado, 2 octavos más 3 octavos es igual a 5 octavos. ¿Ya? Dice acá entonces, por lo tanto, si a 2 octavos le agregamos 3 octavos, para saber cuántos octavos hay en total, se debe resolver sumando los numeradores y se conserva el denominador. ¿Ya? Acá tenemos entonces que resolver estos ejercicios. ¿Ya? Acá ustedes, si quieren, lo pueden hacer con dibujos, tal como se expresó aquí, o simplemente resolviendo numéricamente acá al lado. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuánto es 3 quintos más 1 quinto? ¿Ya? Veamos un ejemplo acá. Voy a inventar acá un ejercicio y lo vamos a usar como ejemplo. En donde yo aquí voy a colocar que tengo 2 sextos más 3 sextos. ¿Ya? Y que me quede bien anotado el 3. ¿Ya? Entonces, numéricamente, ¿qué hacemos? Sumamos solamente los numeradores. 2 más 3 es 5. Y el 6, que es el denominador, en esta fracción y en esta fracción, se debe conservar. Nos queda en total entonces 5 sextos. ¿Ya? Si lo hago con dibujos, ¿ya? Y represento 2 sextos, primero hago un entero, ¿ya? Como el que estoy dibujando ahora. La idea es que ustedes lo puedan hacer con regla. Y lo voy a repartir en 6 partes. ¿Ya? Lo voy a repartir en 6 partes. Y cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cierto? Entonces aquí tengo que representar primero 2 sextos. Y digo 1 sexto, 2 sextos. Ahí tengo 2 sextos, ¿cierto? Y eso va a ser 2 sextos. Y luego tengo que representar 3 sextos, ¿cierto? Y para eso voy a pintar acá 1 sexto, 2 sextos y 3 sextos. ¿Ya? Entonces voy a anotar aquí que tengo 3 partes de 6, 3 sextos. ¿Ya? Ahora, si contamos todo de corrido, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 partes de un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Es decir, hemos hecho el mismo ejercicio de adición de fracciones, ¿ya? Numéricamente, calculando mentalmente la suma y también haciendo un dibujo. ¿Ya? Bueno, queridas y queridos estudiantes, espero que les vaya muy bien con esta ficha de trabajo y les agradezco mucho la espera de esta video guía y que les haya servido bastante la explicación para que la puedan desarrollar muy bien en su casa. Muchas gracias.